Noches, un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Un placer saludarle. Gracias por acompañarme esta noche en este inicio de semana, en la semana número 46, por cierto. Esta es la semana número 46 ya de transmitir desde aquí, desde este estudio en casa. Esta noche, como ya lo ha visto, a lo largo del día se ha venido promocionando en la cadena, estaré entrevistando al candidato a la presidencia del Ecuador por la Alianza Creo, Guillermo Lasso. Hay mucho que hablar en un país que ha sido golpeado desde muchos frentes. Por supuesto, como todos los países prácticamente alrededor del mundo, la pandemia del coronavirus, pero además un país endeudado, gravemente endeudado, con una economía sumamente frágil y con una, yo no le puedo decir oferta, yo no le puedo decir oferta porque me parece una exageración que haya 16 binomios registrados, 16. Lo que sí le puedo decir es que me parece una oferta muy excluyente, ¿no? Porque de los 16 binomios que estarían buscando la presidencia y vicepresidencia, solamente hay una mujer. En fin, el tema de la corrupción, otro punto importante. De eso y muchas cosas más voy a estar hablando con Guillermo Lasso esta noche en lo que será la primera entrevista de, espero, varios candidatos, al menos los tres punteros. Al parecer ya tenemos confirmado al segundo de ellos para el día de mañana, pero hay un tercero que aún no nos confirma. ¿Por qué? No lo sé, pero lo vamos averiguando, si le parece, en el transcurso del programa. Así que iniciamos. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Lasso con doble S, que es el apellido de mi invitado. Conclu Lasso con doble S, ese es el hashtag o etiqueta Conclu Lasso. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, con la etiqueta Conclu Lasso. Es este próximo domingo, 7 de febrero, cuando Ecuador celebra elecciones generales. Y desde hoy, Conclusiones da inicio a una cobertura especial. El domingo, más de 13 millones de ecuatorianos van a elegir a 144 autoridades. Entre ellos, por supuesto, el próximo presidente y vicepresidente del país. 5 representantes al Parlamento andino y 137 representantes a la Asamblea Nacional. De acuerdo con la nueva normalidad impuesta por la pandemia y para evitar que las elecciones se conviertan en un nuevo foco de propagación del virus, en un país donde el sufragio es obligatorio, hay que decirlo, para las personas de entre 18 y 65 años. Entonces, el Consejo Nacional Electoral ha adaptado los comicios a la pandemia. ¿Cómo? Bueno, para ello aprobó varias medidas extraordinarias, como sumar más de 600 recintos electorales adicionales. ¿Para qué? Bueno, para evitar las aglomeraciones. Había, de hecho, fuertes rumores y se presumía que podían posponer o cambiar la fecha de la elección. Bueno, esto no fue así. Hasta ahora le confirmo, no se dio este cambio que muchos rumoraban podría ocurrir en cuanto a la fecha de la elección. Hasta ahora, firme para este próximo domingo. Este lunes, el día de hoy, el país entró en lo que es la recta final de una campaña política que arrancó el 31 de diciembre del año pasado, de 2020. La veda se activa el 5 de febrero y a los 16 binomios presidenciales habilitados se les termina el tiempo para sumar votos. Ahora, la pregunta de todos, lo vimos en Bolivia en su momento, ¿qué papel jugará la pandemia en esta elección? Ana María Cañizares está con nosotros, voy en vivo con ella. Le pregunto, Ana María, ¿cómo estás? Además de saludarte, por supuesto, ¿cuál es el clima electoral? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Que, vamos a ser honestos, mi estimada Ana María, pues creo que no le pintan bien a ninguno de los candidatos, porque lo que va ganando hoy no es ninguno de los binomios, ¿no? ¿Cómo estás, Ana María?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, se cierra esta semana estos 45 días de campaña electoral que, como tú decías, empezaron este 31 de diciembre del 2020 y que están por cerrar en una semana que genera bastante expectativa en el país, una elección decisiva y sobre todo en época de pandemia. El Consejo Nacional Electoral está afinando todos los detalles en los diferentes recintos electorales para que la población acuda a votar y hace un llamado a que los ciudadanos acudan a votar. Eso habrá que ver, Fernando, si realmente ocurre, si es que se supera ese porcentaje de ausentismo que normalmente ha existido en el Ecuador o se eleva el porcentaje, puesto que debido a la pandemia no todos los ciudadanos están dispuestos a acudir a las urnas. Muchas personas, sobre todo adultas mayores, dicen que prefieren no exponerse en esta elección, que preferirán esperar incluso a ver si hay una segunda vuelta, que sería el próximo 11 de abril, pues ese certificado de votación es el que básicamente les serviría para varios trámites para los que se necesita en este país ese certificado de votación. Entonces, hay una disyuntiva por parte de varios analistas que han indicado que el ausentismo podría ser más alto en esta elección, Fernando. Así que los candidatos están calentando motores en estos últimos días que les queda para convencer al electorado, a esos 13 millones de ecuatorianos, de ciudadanos habilitados para votar, que irán a las urnas. También se debatirá cómo se configure el Parlamento Nacional en esta elección, quiénes podrían tener mayoría o no, puesto que está muy atomizada la votación. Son 16 candidatos a la presidencia, 16 binomios, 16 partidos y movimientos políticos en una elección sin precedentes, con un número de candidaturas que no se había visto previamente en el país. Esto no tiene precedentes, no hay un antecedente de tantos candidatos jugándose por esta elección, pero como tú me preguntabas de las encuestas y cómo están las proyecciones en el país, son 16 candidatos, pero apenas 2 tienen una posibilidad más cercana, de acuerdo a los últimos estudios electorales, de poder pasar al menos a una segunda vuelta electoral. Mm. Y a ver, tenemos un problema con la señal de Ana María Cañizares, ¿sí? Perdimos la señal con Ana María. Bueno, tratemos de reconectar a ver si es posible. Si no, de todas formas, yo tengo la información. Ana María, creo que ya estás de vuelta. Tuvimos un problema con la señal. Te escucho. No, me dicen que no. Por un momentito. Bueno, Ana María Cañizares desde Quito nos estaba dando la información. Vamos a ir hablando de la misma en el transcurso del programa, así que no se preocupe. A ver, lo que le decía yo al principio, ¿no? Aquí vamos a estar haciendo el seguimiento, así que en la continuación de mi cobertura de las elecciones en Ecuador, mañana, ya está confirmado, voy a entrevistar a Yacu Pérez, que es el candidato por el movimiento Pachacutic, ¿sí? Es el movimiento el movimiento indígena, dirigente indígena, activista ambiental, va a dar su visión para el país y sería él, de acuerdo a las encuestas que nos estaba hablando Ana María Cañizares, hasta el momento, aunque le voy a decir algo, las encuestas no son muy claras porque, y siempre lo digo en todos los lugares a donde voy, se lo digo aquí en el programa, hay que preguntar quién pagó la encuesta, ¿no? Para entonces saber por qué a veces el ganador es uno o el otro. Pero en términos generales, en posiciones, estaría en segundo lugar mi invitado de esta noche, que es el señor Lazo, y en tercer lugar, Yacu Pérez, ¿sí? Así que Andrés Arauz, que sería el delfín del correísmo, se encontraría en primer lugar en la intención de voto, ¿no? Por lo que dicen las encuestas, que era lo que le iba a explicar a Ana María Cañizares, se lo explico yo ahora, por lo que dicen las encuestas, pareciera que el escenario más factible es una segunda vuelta. Ahora, le repito, hay encuestas que ponen por arriba, por muy poco porcentaje a Lazo, hay otras que ponen por arriba a Andrés Arauz. Lo que sí es una constante es que Yacu Pérez está siempre en el tercer lugar. Así que depende quién haga la encuesta, pues a veces depende también el resultado, ¿no? Pero así están las cosas, por eso le digo,
no se fía mucho de las encuestas, porque además no están muy claras, le digo, hay unas que le dan un poco de ventaja a Lasso, otras un poco de ventaja a Arauz. Lo que sí es que siempre está en tercer lugar Yacu Pérez, que es mi invitado mañana, ¿no? Va a estar hablando sobre su propuesta de país, su proyecto país, además de las protestas sociales que cubrimos aquí a fondo en octubre de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno, y su propuesta para reactivar la economía mientras rechaza la explotación de recursos naturales. En fin. Ahora, este equipo de conclusiones invitó, y lo sigo invitando, por supuesto, a formar parte de esta cobertura electoral a Andrés Arauz, que es el candidato a la presidencia de Unión por la Esperanza, el delfín del expresidente Correa. Así que la invitación ya la hicimos, ¿no? Por supuesto. Ahora, públicamente le digo al candidato Andrés Arauz, pues que nos acompañe, hombre. Si ya van a estar los otros dos punteros, pues nada más falta usted. Digo, en aras de la transparencia, ¿no? Y de dar a conocer, pues, su proyecto país a toda Latinoamérica y de muchas dudas que hay, sobre todo con el reporte que acaba de publicar Semana, que no puedo confirmar de manera independiente, lo digo claramente, donde presuntamente habría financiamiento de su campaña por parte de las FARC. Sería muy bueno que estuviera aquí usted, señor Andrés Arauz, para aclarar eso, ¿no? Ya salió a desmentirlo el expresidente Correa, dándole el espaldarazo. Arauz también, dicen que no, que para nada, que nunca. Pero bueno, a quienes dicen, pues, no me extrañaría, pues es factible. ¿Quién? El propio presidente Lenín Moreno lo dice, ¿no? Es factible. Ese es el escándalo que hay hoy para Andrés Arauz a muy pocos días de la elección. Y creo que aclarar este punto es sumamente importante para el país, para la región y para su candidatura, ¿no? Porque esto puede afectar los números de último momento si no se aclara a ciencia cierta. Y le repito, es un reporte, una investigación de Semana que yo no puedo confirmar de manera independiente, pero ahí está. Y estas cosas inciden en los porcentajes. Ahora, ¿qué fue lo que nos dijeron del candidato a la presidencia de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz? Pues nos dijeron que la agenda del señor Arauz está llena hasta el 7 de febrero. Aunque según nos dijeron, siguen trabajando para darnos un espacio. Bueno, nosotros también estamos trabajando y le estamos dando el espacio, para que no haya duda. Aquí está, nada más avísenos. Ahora, vamos a hablar de la Alianza Creo, que es mi invitado de esta noche. Tiene como misión afianzar el Estado de Derecho en el Ecuador. Se plantea entre sus muchos objetivos promover una economía de libre mercado que genere empleos, facilidades para el emprendimiento y un aprovechamiento responsable de los recursos naturales. La Alianza propone también una transformación total del sistema de salud al considerar que el uso insuficiente de los recursos es una constante que la pandemia hizo aún más evidente. El encargado de ese ambicioso programa es Guillermo Lasso, candidato a la presidencia por la Alianza Creo. Así que, bueno, mire usted, ¿quién es? Crearemos empleos bien pagados para los ecuatorianos de todas las regiones y todas las edades. El guayaquileño Guillermo Lasso lidera el movimiento Creando Oportunidades, Creo, un partido político de derecha. Lasso no fue a la universidad y por supuesto que eso fue un obstáculo en su vida. Lasso tiene 65 años. Ha sido presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, del que aún es accionista y ministro de Economía. El entonces presidente de Ecuador, Yamil Mahuad, lo nombró gobernador de la provincia de Guayas en 1998. Este empresario también se postuló a la presidencia del país en 2013 y 2016. En 2017 perdió las elecciones en la segunda vuelta frente a su rival, el oficialista Lenín Moreno, hoy presidente del país. 3 años después, Guillermo Lasso oficializó nuevamente su candidatura con la intención de llegar al Palacio de Carondelet. Porque nuestro objetivo es sacar al Ecuador adelante. Lasso ha sido un férreo opositor del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. No juegue con fuego, señor Correa. No juegue con fuego. No tiente a los ciudadanos ecuatorianos. Aquí hay gente que no le tiene miedo, que no le hemos tenido miedo, que lo hemos enfrentado y lo vamos a seguir enfrentando. Lasso es padre de 5 hijos y en 2013 se lesionó la médula espinal en un accidente. Con el tiempo, su lesión se agravó y en 2018 su médula fue operada. Por eso camina apoyado en un bastón.
Michael Roa, CNN, Atlanta. Así le doy la bienvenida a Guillermo Lasso, el candidato por la Alianza Creo y Partido Social Cristiano. Señor Lasso, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Gracias, un gusto saludarle. Oiga, ¿la tercera es la vencida, señor Lasso? Así dice el dicho popular, la tercera es la vencida, la vamos a ganar y vamos a ir por el rumbo del cambio. Un cambio democrático, un cambio en libertad, un cambio que genere oportunidades para todos los ecuatorianos, buscando este Ecuador próspero, con empleo, con emprendimiento y con la voluntad de sacar adelante la economía de la familia ecuatoriana. Eso siempre suena muy bien, siempre en las propuestas suena muy bien. El hecho de llevarlas a cabo y que tengan la efectividad que se espera es otra historia, pero de entrada, antes de entrar en esos detalles, de entrada dígame usted, ¿cómo me explica que haya 16 candidatos, 16 binomios registrados, por cierto, solamente una mujer, que hay 16 visiones diferentes de país, o cómo es posible esto? Bueno, son los defectos de la política ecuatoriana heredada del correísmo, un código de la democracia que facilita, digamos, la venta o el alquiler de partidos políticos y por otro lado un estímulo perverso para que Vaya, tenemos muchos 16 problemas con las candidatos. señales. Ahí está, lo perdí por un momento, pero ya lo escucho. Perdón, Fernando. Sí, lo perdí por un momento, pero ya lo escucho. Me decía entonces que esto tiene que ver, es como una herencia del correísmo con estos 16 No escucho candidatos. si usted está hablando en este momento, no lo estoy escuchando, pero le decía que los 16 partidos son consecuencia de un código de la democracia que estimula una ficticia participación y promueve la venta o alquiler de partidos políticos. La venta, ¿me escucha ya ahora, señor Lasso, o no? No me está escuchando. Oiga, vamos a una pausa, que me ayude la producción. Rick, JJ, vamos a una pausa, vamos a restablecer bien la comunicación con el señor Lasso para que esto se haga como Dios manda, ¿no? Lo malo de la tecnología esta de las llamadas por Skype. Pero bueno, ¿qué le digo que puedo hacer yo? Voy a hacer una pausa y regreso y a ver si ya restablecemos la comunicación con Lasso. Ya estamos de vuelta con el candidato Guillermo Lasso. Su compañero de fórmula, por cierto, es Alfredo Borrero, de la Alianza Creando Oportunidades, ambos, Creo, y el Partido Social Cristiano. Estoy de vuelta con usted. Señor Lasso, déjeme preguntarle algo, porque de acuerdo a los sondeos, ni usted, ni Andrés Arauz, ni nadie va ganando más que el voto nulo, el blanco o la indecisión. Y esto en un proceso democrático es grave, habla de un desgaste o de una falta de credibilidad para los partidos políticos. ¿A qué le atribuye usted este desgano de los ecuatorianos y ecuatorianas en el proceso electoral? Hay dos elementos. Primero, la crisis económica del Ecuador de los últimos prácticamente 14 años, donde se ha perdido empleo en el Ecuador. Y en segundo lugar, la pandemia que afecta a todo el mundo. Esto ha golpeado el estado de ánimo de los ecuatorianos y sienten fastidio, sienten indignación, sienten preocupación y desesperanza. Y yo los comprendo. Por eso el esfuerzo que estamos haciendo es precisamente con un plan de gobierno que implique un cambio en el Ecuador, para abandonar aquel modelo estatal omnipresente en la vida de los ciudadanos hacia un modelo de libre mercado, una sociedad libre donde se respete la libertad individual, la libertad política y la libertad económica de los ecuatorianos. Voy a entrar en una controversia que ya es pasada, pero que la necesito para poderle hacer la siguiente pregunta. ¿Se acuerda usted de este video que se volvió viral donde decía usted, lo cito textualmente, tampoco podemos decir con todo el respeto a las damas, vota por Álvaro, ya que, no puedo decir la palabra, ¿no? Ya que Chu, no, señor, así no se actúa con el futuro de los hijos y el futuro de los nietos. El voto tiene que ser responsable. Nadie le entrega el futuro de su vida al ya que Chu. Y yo le pregunto precisamente,
es el ya que chu, es decir, están los ecuatorianos votando porque pues ya que chu, no les queda de otra. Eso es lo que usted entiende, al menos en este mensaje, así lo plantea. ¿Siente que los ecuatorianos van a votar de nuevamente al ya que chu? No creo que los ecuatorianos se van por ese camino. Esas frases mías corresponden a un video donde yo precisamente le advierto a los ecuatorianos que no es el camino, porque nadie le entrega al queme-importismo el futuro de los hijos, el futuro de los nietos, el futuro del país y su propio presente. Por eso estamos aquí como una alternativa responsable que quiere producir un cambio que genere oportunidades y prosperidad para todos los ecuatorianos. Nosotros estamos planteando reducir impuestos, reducir aranceles, reducir tarifas de servicios públicos como energía eléctrica y estamos planteando también un modelo donde convivan el crecimiento económico con la justicia social. Por eso hablamos de incrementar el sueldo básico a los trabajadores, porque parte de todo ese crecimiento económico que va a generar virtud en la economía ecuatoriana tiene que ser compartido también con los trabajadores para un respeto pleno a la justicia social. Yo creo que crecimiento económico y justicia social son dos monedas o dos caras de una misma moneda. Ahora, yo le hago todos estos planteamientos partiendo precisamente de la indecisión del voto nulo o en blanco y otra situación que pues le complica, vamos a decirlo así. Hay sondeos, por ejemplo el de Comunicaliza, que lo plantean con la valoración negativa más alta a usted en este caso. Y yo le pregunto si esto es el resultado de su vinculación con bancos, con las élites en el país, lo que le podría dar fuerza precisamente a Andrés Arauz. ¿Usted cree que en efecto esto puede estarle trayendo una percepción negativa por parte del electorado? Mire, Fernando, el correísmo viene de arriba hacia abajo. En su momento llegó a un 70% de intención de voto, bajó al 50%, llegó al 40% y hoy está bordeando el nivel de 20%. Por lo tanto, están de bajada, están de caída. Y nosotros estamos más bien subiendo en las preferencias por un programa de gobierno que comprende los problemas cotidianos de los ecuatorianos y que responde con soluciones efectivas a esos problemas de los ecuatorianos. Las elecciones no se ganan en encuestas, las elecciones se ganan el día de las votaciones. Yo ya tengo la experiencia de 2 campañas presidenciales y normalmente las encuestas respondían con los mismos números. Al final, el día de las votaciones, los resultados son totalmente distintos y mucho más halagadores para nuestra opción. Ahí quiero traer a la mesa esto que también es reflexión de muchas personas. Usted habla del correísmo y usted habla de que van bajando la intención de voto. En este caso, bueno, Andrés Arauz, ¿no? El delfín de Rafael Correa. Pero entonces, su plataforma es vista como una propuesta, como un proyecto país viable que realmente está trayendo al electorado por sus propuestas, o es porque es la salida en contra del correísmo. Estas son 2 escenarios. Y hay quienes dicen, no, lo que pasa es que lo de Lazo es para que no regrese el correísmo, pero no tanto por la plataforma política o el proyecto país. ¿Qué responde a quienes lo ven así? Lo de Lazo no es para que no regrese el correísmo. Lo de Lazo es para que llegue la prosperidad al Ecuador, creando 2 millones de empleos. Yo le digo, Fernando, la población económicamente activa del Ecuador, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. 7 viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Solo la pandemia en el año 2020 destruyó 700.000 empleos en el Ecuador. Y en los últimos 14 años, producto de la mala administración de los gobiernos, se han perdido alrededor de 1.300.000 empleos. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. Promover inversión de una manera muy activa, tanto en el sector público como en el sector privado, para generar empleo y a la vez promover el emprendimiento, especialmente para las mujeres y los jóvenes ecuatorianos,
con el objetivo de incrementar los ingresos de la familia ecuatoriana. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo. Es un objetivo positivo que pretende impulsar la prosperidad de la familia ecuatoriana. Cuando pensamos en que pueda recuperar empleos, que pueda sacar a muchos ecuatorianos y ecuatorianas de los empleos informales, y yo le pregunto, pues sí suena bien, ¿cómo hacerlo? Con un Ecuador que está, bueno, ¿qué le puedo decir yo? No endeudado, prácticamente está rentado. Es decir, lo que ha ocurrido entre el gobierno de Lenín Moreno ha sido gravísimo en términos económicos. Hay ahora una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional que además pues puso ciertas condiciones que no se han cumplido y a lo mejor le tocan a usted. ¿De dónde sacar más dinero para reactivar la economía sin vender al país? Porque se puede llamar a la inversión extranjera, efectivamente, se puede dar participación a la iniciativa privada, pero ¿a cambio de qué? Hay quienes dicen, por ejemplo, que va a privatizar la salud, la educación, la seguridad, la explotación de recursos naturales. ¿Cómo entender que no se va a llegar a ese punto cuando Ecuador está prácticamente quebrado con una deuda impresionante y con un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional? Vea, Fernando, el Ecuador, el Estado ecuatoriano, la economía del Estado es una economía ilíquida, sobreendeudada como usted lo ha señalado, pero el Estado ecuatoriano es solvente. Tenemos petróleo, podemos en el mediano plazo duplicar la producción petrolera. Para aquello necesitamos cambiar el modelo de contratos, llamar a la inversión extranjera porque el Estado no tiene recursos y localmente no existe suficiente dinero para invertir en una mayor productividad de los pozos petroleros. Tenemos minerales y hoy en el siglo XXI usted puede explotar los minerales conviviendo con la conservación del medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente. Tenemos electricidad, producimos el doble de electricidad de lo que consumimos y ahí hay una oportunidad para modernizar el país, cambiar el parque automotor de motores a diésel o motores de combustibles fósiles por combustibles mucho más baratos, la electricidad y más limpio. Y por último, también tenemos telecomunicaciones. El Ecuador tiene la necesidad de ampliar la cobertura de Internet en todo el territorio nacional, zonas urbanas y zonas rurales también. Por lo tanto, hay grandes desafíos que van a generar oportunidades de inversión. Y claro, el Estado no tiene recursos. No queda más que llegar a acuerdos de alianza público-privadas que no implica privatizar, sino concesionar servicios públicos para poner en marcha la inversión y generar empleo para todos los ecuatorianos. Tenemos que desideologizar la economía y ser prácticos reconociendo la realidad, las limitaciones que tiene hoy la economía ecuatoriana. Pero el Ecuador tiene recursos, tiene solvencia, tiene capacidad. Lo que necesitamos es un buen gobierno que tenga capacidad y que tenga experiencia, perdónenme, como lo tengo yo, más de 50 años trabajando en la generación de empleo, precisamente. Voy a marcar una pausa. Quiero regresar para profundizar un poquito más en el tema ideología y economía, porque leyendo unas de sus declaraciones quedé completamente confundido, señor Lasso, sobre China y Venezuela. Ya le voy a explicar de qué se trata, usted sabe a qué me refiero, para que me ayude a desenredarlo, porque no sé, tal vez lo malinterpreté mal, pero me pareció que a veces la ideología pues puede condicionarse de acuerdo a la economía, pero ya me lo explica cuando regresemos. Estoy con Guillermo Lasso, el candidato por la Alianza Creo y Partido Social Cristiano. Ya regresamos. @soyf del Rincón es la cuenta en Twitter, @soyf del Rincón, la etiqueta o hashtag es Conclulazo, con doble S, Conclulazo, que es mi invitado esta noche, candidato a la presidencia por el Ecuador. Ya vengo. Continuamos mi entrevista con Guillermo Lasso, candidato a la presidencia del Ecuador por la Alianza Creo y el Partido Social Cristiano. Señor Lasso, a ver, hablando de ideologías, de economía y democracia, usted ha dicho, uno no puede pensar en el desarrollo de Ecuador excluyendo a China, pero China no es un país democrático y a mí me gustaría trabajar con sociedades democráticas, no con gobiernos totalitarios como es también el caso de Venezuela, que ha llevado a la miseria a sus ciudadanos. Y dice,
China tiene un peso global tan grande que Ecuador no puede excluirse de una relación con ella. Pero, aclara, cuando hablo de democracia condeno lo que sucede en Venezuela, porque Venezuela no tiene el peso de China. Entonces me confundo y digo yo, a ver, el señor Lasso condena a Venezuela porque no tiene un peso económico importante para Ecuador, pero no condena a China porque sí lo tiene. Tenemos que reconocer una realidad, Fernando. Venezuela, desde el punto de vista democrático, es un desastre y ha llevado a la miseria a la sociedad venezolana. Sin duda alguna, China no es un país democrático, pero su doble modelo ha permitido un crecimiento económico a la China que ha sacado de la pobreza a muchos chinos y que definitivamente ha logrado un peso global que hay que reconocerlo, aunque no nos guste. Yo lo que creo en que las relaciones internacionales... Oiga, pero en temas de derechos humanos, por ejemplo, señor Lasso, usted no me va a decir que está bien China, ¿no? O sea, vaya. Bueno, yo tengo que reconocer que lo que acaba de señalar usted es lo correcto. Y en su momento, cuando sea gobierno, condenaremos aquellos hechos. Pero yo diría que las relaciones internacionales de un país se basan en una piedra angular, que es el interés de los ecuatorianos. Y uno tiene que pensar en esa prosperidad de los ecuatorianos para definir sus relaciones internacionales. Pero, yo creo que el Ecuador tiene... Perdón que insista, porque, pero aquí me parece que hay un doble estándar, Es decir, usted condena lo de Venezuela, pero no condena lo de China. El régimen chino para usted se aprueba, porque ha sacado la pobreza a muchos chinos, etcétera, lo que me ha dicho, pero en todo lo demás usted lo aprueba, no lo condena al régimen chino, ¿o es por un tema nada más de plata? No, Fernando, seamos muy claros. Yo respeto los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, la libertad individual y sin duda alguna que el modelo político chino viola todos esos principios. Pero obviamente tenemos que ver el peso de cada país en el contexto global. Y hemos visto la dictadura venezolana convertir un país rico en un país que ha llevado a la miseria a sus ciudadanos. En todo caso, Fernando, yo creo que en las relaciones internacionales debe de primar el interés del pueblo ecuatoriano. Y dentro del pueblo ecuatoriano yo quiero resaltar algo. Nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Utilizamos la moneda de los Estados Unidos. Cada vez que un ecuatoriano quiere salir de viaje, piensa en los Estados Unidos. Cada vez que un padre quiere mandar a estudiar a sus hijos al exterior, piensa en los Estados Unidos. Cada vez que hay un quebranto de salud, los ecuatorianos piensan en curarse en los Estados Unidos. Y cada vez que te va mal en el Ecuador, piensas en migrar a los Estados Unidos para encontrar allá lo que no encuentras en Ecuador. Esa para mí es la relación más importante, sobre todo tomando en consideración todo lo que ha hecho el gobierno americano en los últimos años por el Ecuador. Tanto el acuerdo con el Fondo Monetario como el último préstamo aprobado por la DFC. Es una relación importante para el Ecuador, pero no por aquello vamos a pelearnos con el resto del mundo. Hay que manejar la relación de una forma equilibrada donde prevalezca el interés de los ecuatorianos. Oiga, señor Lasso, pero sí ha escuchado el dicho de que no se puede estar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Yo creo que en la diplomacia internacional hay que estar bien con Dios, con el diablo y con todo el mundo. Ese sí es un reto, ¿eh? Pero ahí me cuenta cómo le va, pero la veo difícil. Bueno, entonces dígame, por ejemplo, hablando de esa política exterior, ¿cómo sería su relación con Alberto Fernández de Argentina, con Luis Arce de Bolivia, que han saludado la candidatura de su contrincante, de Andrés Arauz? Bueno, yo creo que ellos están interfiriendo en política interna y ya el Consejo Nacional Electoral les ha dado una respuesta acorde con su intervención. Pero cuando sea presidente del Ecuador, sin duda alguna, va a primar el interés de los ecuatorianos. Y yo pretendo ser el presidente de los 17 millones de ecuatorianos. No puedo ideologizar las relaciones del gobierno a nivel internacional porque creo que tengo que respetar las preferencias de los 17 millones de ecuatorianos. Y mantendré una relación cordial con todos los presidentes de todos los países del mundo porque esa será mi obligación
como presidente del Ecuador, que es una función muy por encima de mis preferencias personales. Déjeme marcar una pausa. Le voy a dejar una pregunta en la mesa. Antes de ir al corte, me la responde después. Le voy a dar Encantado. 3 nombres y me dice usted a quienes sí invitará o no invitará, si llegara a ser presidente electo, a su toma de posesión. Alberto Fernández, Arce y Maduro. De esos 3, a quienes no invita y a quienes sí invita. Pero me dice después de la pausa si llega a ser presidente electo del Ecuador. Ya regreso con Guillermo Lasso. Continúo con mi entrevista con Guillermo Lasso, candidato a la presidencia del Ecuador por la alianza CREO, Partido Social Cristiano, y le preguntaba antes de ir a la pausa de estos 3 personajes, bueno, presidentes, ¿no? Por Maduro, bueno, ahí se lo dejo, usted dirá qué es. Pero Nicolás Maduro de Venezuela, Alberto Fernández de Argentina y el señor Arce de Bolivia, de esos 3, ¿a quiénes invitaría y a quiénes no a su toma de posesión? Los presidentes Alberto Fernández y Arce de Bolivia son 2 gobiernos reconocidos por el gobierno del Ecuador. Por lo tanto, los invitaría a ellos 2. Y en el caso de Venezuela, invitaría a Juan Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela reconocido por el Ecuador. Ah, mira, ahí está, clarita la respuesta. Gracias, gracias, señor Lasso. Ahora, otro tema complicado. Correa no puede volver al Ecuador por una condena de 8 años de cárcel, inhabilitación política por el caso Sobornos 2012-2016. Si usted, pero bueno, él está muy a gusto por allá. Si usted llegara a ser el presidente electo, ¿cómo manejaría esta situación? ¿Qué haría con respecto a esto? Porque él solo no se va a presentar. ¿Tiene algo en mente? Bueno, respetar las decisiones de la justicia, que es independiente del Poder Ejecutivo. Eso sí, proveer toda la información necesaria y todo el apoyo a la justicia ecuatoriana para que aquellas sentencias se ejecuten y se ejecuten en el Ecuador, es decir, lograr la captura de todos los prófugos para que cumplan las condenas en el Ecuador. ¿Qué le parece lo de la revista Semana que publican acerca de un presunto financiamiento de campaña por parte de las FARC para el candidato Andrés Arauz? ¿Usted qué piensa? Yo no lo puedo comprobar de manera independiente, pero ¿qué piensa de eso usted? Bueno, en primer lugar, una corrección. No es la FARC, sino el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Tiene razón. Correcto. Bueno, de alguna medida, de tal palo, tal astilla. Recuerde usted que también las FARC en ese caso contribuyó en la campaña, en la primera campaña del expresidente Correa. Por lo tanto, ellos están acostumbrados a eso. El problema no es tanto el dinero que ellos reciben, que es ilegal, porque de acuerdo con el Código de la Democracia no se pueden recibir contribuciones del exterior. El problema más grave son las condiciones por haber recibido ese dinero. Yo creo que es una advertencia al pueblo ecuatoriano de que ese, en caso de ganar, lo cual es muy poco probable, será un gobierno que será de alguna manera coqueteará con las fuerzas irregulares y eso conecta directamente también con delitos internacionales como el tráfico de drogas. Por lo tanto, eso no es lo que queremos los ecuatorianos. Queremos vivir en un país seguro, en un país donde todos los ecuatorianos podamos transitar por nuestro territorio sin el temor de que el gobierno mantenga relaciones con fuerzas irregulares. Oye, el tiempo no me ha dado, pero para nada, porque tendría millones de cosas más que hablar con usted. Me queda muy poco tiempo. Tengo 2 preguntas que me parecen clave. Una de ellas es, de acuerdo a usted, en la elección pasada prácticamente se la robaron, ¿no? Y ahora va de nueva cuenta de elección. ¿Confía usted en el Consejo Nacional Electoral? Es lo que existe en el Ecuador y le diría que sí. Estoy más cerca del 7 de febrero del 2021 que del 2 de abril del 2017. Y siempre soy una persona que camina mirando el futuro. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que sí crea en el Consejo Nacional Electoral? Que hoy el Consejo Nacional Electoral no está controlado 100% por el correísmo y que tampoco depende del gobierno, que hay determinada independencia con 5 vocales que representan distintas
fuerzas políticas del Ecuador. Esa es la diferencia, y es una diferencia muy importante con relación a hace 4 años, cuando el correísmo controlaba todas las instituciones del Estado. Oiga, me tengo que despedir, señor Lazo. Nada más le digo, dígame si sí o si no. Ya, si llega, vamos a suponer que llega a ser presidente electo, ¿me va a dar entrevistas aunque le pegue duro? Encantado, Fernando, con mucho gusto. Toda la prensa nacional me conoce. Yo no cambio de actitud en función de si el entrevistado es amable o gentil en términos personales. Estoy acostumbrado a enfrentar la vida como viene, y con mucho gusto le daré todas las entrevistas que usted me pida. Pues gracias, espero que así sea. Aquí queda grabado, si no, pues se lo recuerdo como a muchos presidentes que ahora no me dan entrevistas. En fin, señor Lazo, mucha suerte y muchas gracias por siempre aceptar las entrevistas con un servidor. Muy amable. Muchas gracias, muy amable, y buenas noches a usted y a todos los ecuatorianos. Gracias, gracias. Es Guillermo Lazo, el candidato por la Alianza Creo y Partido Social Cristiano a la presidencia en el Ecuador. Este próximo domingo se lleva a cabo este ejercicio democrático. Hago una pausa y regreso. En Instagram estoy a sus órdenes. La cuenta es F del Rincón. F del Rincón en Instagram. Ahí los ven. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Lo espero mañana. Mañana continuamos. Me acompaña el candidato Yacu Pérez, también candidato a la presidencia del Ecuador. Gracias.